A ver, la radioterapia es de las herramientas más veteranas que tenemos contra el cáncer. Lleva más de un siglo con nosotros. Pero ojo, que nadie se confunda, la que se usa hoy, que no tiene nada que ver con la de antes. Vamos a meternos de lleno porque la forma en que usamos la radiación ha pegado un vuelco, una auténtica revolución silenciosa. Normalmente, cuando pensamos en radiación, nos imaginamos una especie de rayo que achicharra el cáncer, ¿no? Pues esa idea se ha quedado súper anticuada. La pregunta clave que se hacen hoy los profesionales es otra. ¿Y si pudiéramos usarla no como un martillo, sino con la finura de un bisturí biológico? Pues la respuesta, y esto es lo bueno, es que sí, un sí rotundo. La radioterapia de ahora ya no va solo de física, es pura estrategia biológica. Se ha convertido en un arma súper sofisticada que lo que hace es manipular las propias debilidades del tumor para reventarlo desde dentro. Venga, empecemos por lo más básico, pero que es quizá lo que más ha cambiado. Ya no se trata solo de cuánta radiación damos, sino de cómo la repartimos en el tiempo. Ahí está el kit de la cuestión. Y a esta estrategia se la conoce como fraccionamiento. La idea, en el fondo, es sencilla, pero es que es brillante. En lugar de dar un solo golpetazo, le damos al tumor muchos golpecitos más pequeños. Así, entre sesión y sesión, le damos tiempo al tejido sano para que se recupere, algo que las células del cáncer, por suerte para nosotros, no hacen tan bien. La ciencia que hay detrás de esto es alucinante y se resume en lo que se conoce como las 4 Rs de la radiobiología. A ver, si seguimos los pasos, todo tiene mucho sentido. Primero, la reparación. Las células sanas son mejores reparando el daño entre dosis. Luego, la redistribución. Las células de cáncer que sobreviven se mueven a fases de su ciclo donde son, de nuevo, más vulnerables. El tercer punto, la reoxigenación. Al ir encogiendo el tumor, llega más oxígeno a zonas que antes no tenían y ¡zas! Esas células se vuelven más sensibles a la radiación. Y por último, la repoblación. Aunque todo crece, el ritmo se ajusta para que el tejido sano se regenere mucho antes que el tumor. Es como se ve una estrategia de desgaste biológico total. Claro, esta estrategia de las 4 Rs nos abre un abanico de tratamientos. Es como tener un menú a la carta. Fijémonos en la tabla. ¿Cómo cambia la dosis por sesión? Tenemos desde el fraccionamiento convencional, el de toda la vida, que dura varias semanas, hasta el hipofraccionamiento, que concentra dosis más altas en menos visitas. Y ya en el extremo, la SBRT, la radioterapia estereotáctica. Este nombre tan técnico, estereotáctica, básicamente significa que se usan haces de radiación con una precisión milimétrica, guiados por imagen 3D, para soltar dosis masivas en poquísimas sesiones, de 1 a 5, y aniquilar por completo tumores pequeños y muy localizados. Pero la auténtica revolución, donde la cosa se pone de verdad interesante, es cuando la radiación deja de pelear en solitario. Vamos a ver ahora cómo se alía con otras terapias para crear efectos, potentísimos. A ver, pensemos en esto. La radioterapia, por sí sola, es un tratamiento local, actúa donde apuntas. Pero si la combinamos con inmunoterapia, ¡boom!, se convierte en la chispa que enciende una respuesta contra el cáncer en todo el cuerpo. La radiación no solo mata las células del tumor, sino que al hacerlo las revienta y libera un montón de señales, de antígenos que funcionan como una especie de vacuna creada en el propio cuerpo. Le enseña al sistema inmunitario a decir, esto es el enemigo, y a buscarlo y atacarlo por todas partes. Esta frase que vemos en pantalla lo clava. Lo que se consigue es pasar de un tumor frío, que es un tumor que el sistema inmunitario ni ve, es invisible para él, a un tumor caliente, o sea, un tumor lleno de células inmunitarias listas para la batalla. Básicamente, la radiación le pone un foco gigante encima al tumor para que la inmunoterapia pueda hacer su trabajo y soltar los frenos del sistema inmune para que ataque con todo. Y ojo, que las alianzas no acaban aquí. Con la quimioterapia, el combo es un clásico 1-2. La radio golpea y la quimio impide que el tumor se recupere. Con las terapias dirigidas, como los inhibidores de PARP, la jugada es magistral. Se llama letalidad sintética. Es como si el tumor tuviera 2 rutas de escape para reparar su ADN. La radiación le corta una y el fármaco le corta la otra. Atrapado, sin salida. La célula cancerosa muere. Y con las terapias hormonales, por ejemplo en cáncer de próstata, primero se debilita y se encoge el tumor para que luego el golpe de la radiación sea definitivo. Vale, ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Hasta ahora hemos hablado de apuntar desde fuera hacia adentro. Pero, ¿y si pudiéramos hacer justo lo contrario? ¿Y si pudiéramos meter la fuente de radiación dentro del cuerpo para que ella solita busque y destruya las células del cáncer? Pues bienvenidos al alucinante mundo de los radiofármacos. Para entenderlo fácil, pensemos en ellos como si fueran misiles teledirigidos a escala molecular. Tienen 3 partes. Un vector, que es como el GPS, una molécula que solo se pega a un marcador específico de las células tumorales, un conector, que es el pegamento que lo une todo, y por supuesto el radionúclido, la carga explosiva, el átomo radioactivo que se libera justo en el blanco.
Y esto nos lleva a un concepto que es una auténtica pasada, la teragnosis. La idea simple y potente, ver lo que tratas y tratar lo que ves. ¿Cómo funciona? Primero, se inyecta una versión de diagnóstico de este radiofármaco con un isótopo que emite una señal que podemos ver en un escáner. Si la imagen confirma que el fármaco se está acumulando en el tumor, ¡bingo!, tenemos la diana localizada. Entonces, se administra el mismo fármaco, pero esta vez cargado con un isótopo radiactivo terapéutico, uno que destruye. Es medicina de precisión en estado puro. Y hablando de tácticas ingeniosas, tenemos que hablar de la BNCT, la terapia por captura de neutrones con boro. Esto es literalmente una estrategia de caballo de Troya a nivel celular. Es una genialidad. Fijémonos en los pasos. Primero, se le da al paciente un compuesto con boro, que no es radiactivo. Las células tumorales son glotonas y lo absorben mucho más que las sanas. Después, se irradia la zona con un haz de neutrones de baja energía, que por sí solos son inofensivos. Pero cuando un neutrón choca con una toma de boro que está dentro de la célula tumoral, se produce una pequeña reacción nuclear. Esta reacción libera partículas muy destructivas pero de muy corto alcance, que liquidan la célula desde dentro, sin dañar a las vecinas. Es lo último en precisión. Pero un momento, que la precisión no solo viene de enviar cosas dentro del cuerpo. Los propios haces que disparamos desde fuera también han evolucionado de una forma increíble. Tenemos que hablar de la hadronterapia, y en concreto de los reyes de la fiesta, los iones de carbono. A ver, la diferencia entre los fotones de toda la vida, los rayos X y los iones de carbono es que es como comparar una escopeta de perdigones con un rifle de francotirador de alta potencia. Los fotones dispersan su energía y causan un daño en el ADN que a menudo la célula puede reparar. Además, necesitan oxígeno para ser realmente efectivos. Los iones de carbono son todo lo contrario. Descargan casi toda su energía de forma superconcentrada, justo al final de su recorrido, causando un daño en el ADN tan complejo, tan masivo, que es imposible de reparar. Y lo mejor de todo, les da igual si el tumor tiene poco oxígeno, funcionan igual de bien en los tumores más resistentes. Este gráfico de barras lo explica de forma visual y muy clara. Hablamos de la eficacia biológica relativa, o RBE. Es una medida de la pegada biológica de cada tipo de radiación. Si a los fotones les damos un valor de referencia de 1, vemos que los iones de carbono tienen una RBE de 2 a 3. ¿Qué significa esto? Pues que un Gray, que es la unidad de dosis de iones de carbono, tiene el mismo efecto destructor que 2 o incluso 3 Grays de rayos X. O sea, son muchísimo más potentes, biológicamente hablando. Claro, todo este poder es increíblemente prometedor, es el futuro. Pero, como siempre en medicina, hay que ser responsables y poner las dos caras de la moneda sobre la mesa. Toca hablar de los beneficios, pero también de los riesgos, sobre todo a largo plazo. La cuestión es directa, y hay que ser claros. La misma energía que es capaz de erradicar un cáncer, en un número muy pequeño de casos, puede dañar el ADN de células sanas cercanas. Y esas células, con el paso de los años, décadas incluso, podrían acabar desarrollando un segundo tumor. Es una realidad que no se puede ignorar. Para ponerle números, las estimaciones calculan que entre un 5 y un 10% de los nuevos cánceres que aparecen en personas que han sobrevivido a un primer tumor podrían estar relacionados con la radioterapia que recibieron en su día. No es una cifra alta, ni mucho menos, pero es lo suficientemente importante como para que toda la investigación se centre en reducirla a cero. Evidentemente, el riesgo no es el mismo para todos. Hay factores que influyen, como la edad a la que se recibe el tratamiento, si hay alguna predisposición genética, la dosis total. Y aquí es donde todo lo que hemos estado viendo cobra sentido. ¿Por qué tanta obsesión con la precisión? ¿Por qué la SBRT, los iones de carbono, los radiofármacos? Pues precisamente para esto, para reducir al mínimo indispensable la radiación que llega a los tejidos sanos y, por tanto, minimizar este riesgo a largo plazo. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Hemos pasado de una radioterapia que era casi una herramienta de fuerza bruta a una que es pura estrategia biológica y precisión a nivel molecular. El cambio de paradigma es total. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Con herramientas tan potentes, capaces de adaptar la dosis en el tiempo y el espacio, de usar el propio tumor como una vacuna, de atacar célula a célula, ¿estamos ya entrando en una nueva era? Una era en la que cada tratamiento con radiación será una obra de artesanía 100% personalizado para la biología de cada persona y de cada tumor. Pues todo apunta a que sí.